Buenos días a todos, Dios les bendiga aquí en Chile y en las naciones donde Dios permite que su palabra a través de esta señal, a través de estos medios, este video llegue. Saludo muy cordial a todos los hermanos en iglesia en general, tanto en América como en Europa, y donde Dios permite que esta palabra llegue. Yo sé que hoy hay una palabra para tu vida y que Dios te va a tocar a través de su palabra. Confiamos en el propósito de Dios para este día y para su vida y para mi vida. Confiando en el poderoso, en el grandioso, misericordioso y Padre bueno, fiel y justo. Así de que en esta hora queremos meditar en la palabra, esperando que hoy Dios te hable a través de tu palabra, porque Dios habla a través de su palabra primeramente. Por eso nos dejó la palabra para hablarnos constantemente. Y como Él nos ama, quiere orientarnos. Yo sé que en estos tiempos de confusión, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles, Dios nos quiere hablar, como siempre. Dios habla a sus hijos, habla a través de su pueblo, de su palabra, habla a su pueblo. Y de una u otra manera podemos entender que los propósitos de Dios se están cumpliendo, aunque no entendamos todo y aunque estemos confundidos, aunque estemos de alguna manera preocupados. Sin embargo, Dios está presente a través de su iglesia, a través de su palabra. Y su Espíritu Santo está aquí para pastorearnos. Jesús dejó la iglesia, pero el Espíritu Santo fue enviado a pastorear la iglesia. Así de que vamos a orar para que Dios nos bendiga a través de su palabra en este día. Y donde quiera que tú estés en las naciones, en América, Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica y Europa, y donde Dios quiera que estés, quiero bendecir a través de su vida, a través de su palabra. Que el Espíritu Santo nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, colocamos este tiempo para meditar en tu palabra. Te damos gracias por este día que nos regalas. Este día domingo es un regalo, el don de la vida, el don de la salud, el don de la gracia, de la provisión, tantas cosas que podemos enumerar como dones tuyos. Dios mío, queremos darte gracias por este día especial. Consagramos este tiempo para meditar en tu palabra. Queremos hoy alabarte, agradecerte la misericordia y la bondad tuya, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel y tú eres justo, Dios. Y hoy queremos, Dios de la gloria, que nos hable. Dios, ministra nuestros corazones, exhórtanos, anímanos, edifícanos, fortalécenos, perfecciónanos hoy a través de tu palabra, Dios. Y que hoy el propósito con el cual nos convocamos, Dios mío, ante tu presencia, Dios mío, ante tu palabra, Dios mío, y nos unimos aún en la distancia, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Toma el control de este tiempo, de lo que somos, de lo que hacemos. Ministra nuestros corazones, ministra nuestras almas, ministra nuestros seres, Dios mío, a través de tu bendita palabra. Cumple el propósito, Dios mío. Edifícanos hoy, Dios mío. Háblanos, Dios mío, instrúyenos y corrígenos, Dios mío, a través de tu bendita palabra, Señor. Que hoy podamos, Señor, saber el consejo tuyo y el propósito tuyo en ella. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amado Espíritu Santo, quedamos en tus manos y dirección, Señor. Amén. Quiero llevarlos al pasaje de primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 41. El pasaje tiene por título Elías ora por la lluvia. Capítulo 18 del primer libro de Reyes, versículo 41. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá, unce tu carro, desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. El contexto de este pasaje nos habla de Elías. Dios usó a Elías en un tiempo especial. Elías es un profeta especial para el pueblo de Israel que marcó historia, aunque no hay un libro
escrito por él, o no hay un libro completo destinado a su vida y a su ministerio. Sin embargo, Elías es uno de los profetas más relevantes, tan relevante para Dios y para su pueblo que dice la palabra que Elías no vio muerte, sino que Elías fue arrebatado en un carro de fuego delante de la presencia de Eliseo y Dios se lo llevó. Algo tenía de especial Elías. También nos aclara la Biblia que en Santiago, el apóstol Santiago allá nos aclara que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Sin embargo, oró fervientemente y no hubo lluvia por 3 años y 6 meses. Dice, y luego oró nuevamente y hubo gran lluvia. Ahora, en la historia de Elías, obviamente para el pueblo de Israel, Elías representa un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios, que Dios hizo milagros a través de él de una forma tremenda, una forma extraordinaria. Y en el contexto, él está aquí orando por la lluvia después de 3 años y medio de sequía. Si usted ve el capítulo 17, dice que Dios le dio una palabra que solamente por la palabra de Elías iba a volver a llover, y le dice al rey Acab. Elías le toca profetizar en su tiempo de su ministerio, dedicarlo a las 10 tribus del norte, o sea, a lo que se llama Israel, porque las 2 tribus del sur se llamaban Judá, que eran Judá y Benjamín, o reino del sur, y Israel, el reino del norte. También se le decía Efraín. Entonces su ministerio está enfocado a hablarle a las 10 tribus del norte. Conocemos bien claro, de alguna manera históricamente, que las 10 tribus del norte fueron más dadas a la idolatría, más dadas a la desobediencia, y de alguna manera fueron quizás más castigadas por Dios. Y en este tiempo de juicio, porque en el tiempo de Elías, y sobre todo en este pasaje, Dios había hecho un juicio sobre la nación. ¿Por qué? Porque había de alguna manera dejado la vida religiosa, la vida espiritual del pueblo de Israel dedicada al único verdadero Dios, la había abandonado y se había mezclado el culto, podemos decir el culto cristiano, el culto a Dios lo había mezclado también con el culto a Baal. Entonces en ese tiempo había una dualidad de pensamiento. Pensaban en 2 cosas. Por un lado buscaban a Dios y le ofrecían holocaustos, pero por otro lado también le ofrecían holocaustos y ofrendas y sacrificios a Baal, a Acera y a Astarte, a los ídolos de los sidonios y de los canaanitas. Entonces Dios quiere de alguna manera volver el corazón de Israel a él, y le usa a Elías para decirle: ¿hasta cuándo cavilaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle, y si Baal es Dios, servidle, pero decídase. En otras palabras, Dios le está diciendo: o es conmigo o es contra mí. Pero yo no admito que me sirvas a medias. Yo no admito, y yo no quiero un pueblo que me siga a medias, que por un lado me busquen, pero por otro lado me traicionen a través de los ídolos. Y eso es importante, tengamos nuestro contexto personal, traigámoslo al futuro. Hay gente que, por decir algo, va a culto, pero también va a otros ritos religiosos. Va y sirve y dice que Dios es su Señor y que le sirve a Él. Sin embargo, también busca ídolos. O va y que le lean las cartas. Va y busca a los brujos. Y Dios le dice: bueno, decídase. O sirve a Dios y busca a Dios y camina con Dios, o camina con los ídolos. O sirve a Dios y camina y por su palabra, o se va para las religiones, para los ritos, para la idolatría. Pero a mí no me sirve un pueblo que me sirva a medias. Y dice que el altar estaba arruinado. Y entonces todo el proceso Dios usa a Elías para restaurar la vida espiritual del pueblo de Israel. Y tiene que tratar primero con la cabeza. Acab era un rey perverso, un rey que se dedicó toda su vida a ir en contra de Dios. Es tan así que decide casarse con Jezabel, una mujer de un rey de Sidón, del norte, de otro país, idólatra. Y de alguna manera trabajaba también con ocultismo. Se creía o se daba la idea que era como hechicera. Entonces, ¿cómo es esta mujer? Lleva al corazón de Acab a ser peor. Tanto que Dios se enoja y trae juicio. ¿Cómo fue el juicio? 3 años y medio de sequía. Imagínense, 3 años y medio de no llover. 3 años y medio que no podían cultivar, que todo lo que cultivaban se secaba. Era un tiempo de juicio, un tiempo de disciplina, un tiempo duro para el pueblo de Israel.
Y obviamente que eso trajo hambre, trajo ruina, trajo miseria, trajo escasez y terrible, pues obviamente cuando no hay lluvia para esas tierras, en ese tiempo que la economía era agrícola y ganadera, pues obviamente pues todo se arruinaba. Escasamente los animales estaban muriendo de hambre, escasamente andaban buscándole darle que comer y se morían los animales de sed, se morían de hambre también. Y no había cultivos, no había cementera, no había nada. Entonces había un tiempo de juicio de parte de Dios. Pero esa situación difícil tenía que cambiar, no podía ser eterna, porque los juicios de Dios tampoco son eternos. Así como un día empiezan, a un día terminan. Pero en esa situación Dios también devuelve y usa a Elías para traer restauración y traer cambio y traer bendición. Así como Dios lo usó para traer juicio a Elías, ahora Dios lo iba a usar para traer restauración, bendición, lluvia, abundancia y gracia. Y Dios ve en su misericordia, porque Dios es un Dios misericordioso. Entonces el pueblo de Israel vuelve cuando Elías restaura el altar y hacen el sacrificio, y finalmente los sacerdotes de Baal o todos los de Acera no logran que descienda fuego sobre el sacrificio que ellos hacen, y Dios usa a Elías para traer fuego y el altar es restaurado. Y empieza un avivamiento, dice, porque el pueblo reconoce Jehová es Dios allá en el monte Carmelo. Jehová es Dios, y empieza un avivamiento espiritual en medio de Israel. O sea, el pueblo empieza a avivarse espiritualmente, empieza a restaurarse. Y cuando el pueblo se restaura espiritualmente, cuando el pueblo vuelve a Dios, cuando el pueblo reconoce quién es Dios, cuando el pueblo reconoce el señorío y el culto a Dios y la disposición y la entrega y la consagración a Dios, y restaura el altar. Por eso dice la palabra que la restauración del altar trajo avivamiento, trajo sanidad, trajo perdón, trajo reconciliación con Dios. O sea, Dios se reconcilió con el pueblo se reconcilió con Dios allá en el Carmelo cuando se restauró el altar que estaba arruinado. El versículo con el capítulo 18, versículo 30 dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó a él. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. O sea, la vida espiritual estaba arruinada. El altar estaba arruinado en el siglo. De alguna manera es entender, cuando hay altares arruinados, pues la vida espiritual, la familia, de las personas, de la iglesia, decae. Y si decae la vida espiritual, decae la relación con Dios. Y si decae la relación con Dios, decaen las promesas, y por lo tanto viene escasez, viene ruina, viene miseria, viene enfermedad, viene pobreza, todo lo que trae. O sea que cuando el pueblo se aleja de Dios, cuando nosotros como cristianos nos alejamos de Dios, caemos en ruina espiritual, ruina económica, ruina material, ruina de salud en todo sentido, porque el altar arruinado trae de alguna manera maldición y trae juicio. Entonces, cuando el altar es restaurado, o sea, en otras palabras, traigámoslo a nuestro contexto, cuando la familia, cuando la iglesia, cuando los hijos de Dios se disponen a darle prioridad a Dios, a darle primer lugar, a darle importancia a la vida espiritual, a darle importancia a buscar a Dios, a orar, a cantar juntos, a buscar la presencia de Dios, a hacer devocionales juntos, a buscar la palabra, cuando le damos el primer lugar a Dios, Dios empieza también a darnos importancia, a darnos primer lugar en su corazón. Por eso es importante, si estás pasando por un momento de altar arruinado, pues las consecuencias están. Sin embargo, Dios permite que hoy, a través de su palabra, Dios le hable. ¿Para qué? Para que usted y yo restauremos el altar, para que la familia, ahora que está reunida en casa y no se puede reunir en los templos, es importante. No por el hecho de que los templos están cerrados, no por el hecho de que las capillas o los auditorios cristianos están cerrados, es que vamos a permitir que la vida espiritual se nos arruine. No. Hay que restaurar el altar familiar. Por eso, si de alguna manera podemos entender, para que la lluvia vuelva, para que Dios vuelva, así es el título de este mensaje, ¿qué hacer para que ya la lluvia vuelva? Entonces, lo primero que hay que hacer es restaurar el altar familiar. Restaura su vida espiritual, restáurese con Dios, reconcíliese con Dios, vuelva. No en estos tiempos difíciles, quizás estás confundido, quizás estás angustiado porque no entiendes lo que está pasando, no entiendes cómo Dios a veces actúa. Yo tampoco entiendo todo lo que Dios hace, y de alguna manera soy cristiano desde nacido de evangelio, tengo algo más de 50 años, no digo el poco más, pero tengo 50, de aquí para acá no cuento. Entonces es importante entender el principio. Yo conozco el evangelio desde niño,
Y he entendido que con Dios todos los propósitos y con Dios la historia de alguna manera de la iglesia en estos 50 años y algo más. Y noto también en mi vida, lo he visto, cuando he pasado en temporadas de frialdad espiritual, quizás diríamos, de flaqueza espiritual, he visto también problemas, enfermedades, he visto ruina económica en muchos sentidos. Pero cuando he decidido restaurar mi relación con Dios, cuando he decidido ponerme cuentas con Dios y he tratado de buscar, he visto el cambio. Así de que el altar arruinado, familiar, el altar personal arruinado, trae miseria como para el pueblo de Israel. Pero una vez de que Dios restaura el altar y usa a personas, usa hombres, a mí Dios ha usado hombres y mujeres para restaurar mi vida espiritual, para reanimarme, para afirmarme. Dios ha usado situaciones y personas para restaurarme. Así que permita a Dios que hoy esta palabra la restaure. Que Dios use hombres y mujeres para que usted se restaure y restaure el altar familiar. Le invito en el nombre de Jesús a restaurar el altar familiar, restaurar su vida espiritual, restaurar el camino, las cosas que de alguna manera ha descuidado, porque a veces nos descuidamos por los afanes de la vida, por las preocupaciones, por los problemas, nos descuidamos porque dejamos de orar, dejamos la disciplina de oración, dejamos la disciplina de la palabra, dejamos de una manera, porque los hombres somos descuidados, nos falta disciplina, nos falta constancia y permitimos que los afanes de la vida de alguna manera arruinen nuestra vida espiritual, nos alejen de Dios, nos apagamos, nos vamos apagando. Así como cuando uno ve que hace un asado, hace un fuego, y si no aviva el fuego, si no le echa airecito, si no está echándole carboncito, si no está tratando que el fuego mantenga vivo, el fuego se va apagando, se va apagando, se va apagando hasta que llega el momento en que ya no hay sino una pequeña lucecita. Pero yo sé que el fuego de Dios va a avivar tu vida espiritual. Te animo en el nombre de Jesús, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el fuego de Dios que hay en ti, aviva el don, aviva el fuego, aviva la vida espiritual. Y nosotros como pastores, como ministros, esa es una función de la iglesia, tratar de que usted mantenga avivado, encendido, por eso, pero también el pastor tiene que estar avivado, tiene que estar encendido, tiene que estar constantemente encender el fuego. Y por eso dice la palabra que una de las órdenes que Dios le daba a los levitas y sacerdotes era que la leña mantuviera echándole leña al fuego, al altar del holocausto, al altar de los sacrificios. Dios mandaba que todos los días, dice, todos los días arderá el fuego en el altar, todos los días arderá la leña, estará constante, de tanto que usaban gente para que constantemente trajeran leña, trajeran carbón para echarle al fuego. ¿Para qué? Para que el fuego anduviera constantemente ardiendo. O sea que la invitación en este día es que el fuego arda en tu corazón, que el fuego arda en tu familia. Ojo, y las cabezas son importantes. Le invito a los padres de familia, a las madres de familia, que ustedes son responsables de que en su hogar arda el fuego, que en su hogar, en el altar familiar, arda el fuego, arda la palabra, arda todo día el avivamiento espiritual. Y dice la palabra que cuando el altar fue restaurado, el altar y la vida espiritual del pueblo de Dios fue restaurada, fue avivada, se reconcilió el pueblo con Dios. Y Dios dijo, y el pueblo decía, Jehová Dios, nosotros proclamaron públicamente y hubo un avivamiento. De tal manera que después del avivamiento, después de que se restauró el altar, Dios le ordena a Elías que suba al Carmelo. ¿Para qué? Para ahora restaurar la vida económica del pueblo, la vida material, la vida de bendición. Y restaurase el tiempo, como normalmente el clima, y viniese nuevamente lluvia. O sea que la sequía iba a parar. Y Elías dice, se subió al Carmelo. Entonces Elías dijo acá, sube y come porque una grande lluvia se oye. Empieza el profeta, porque el profeta llamaba a las cosas que no eran. O sea, proclamaba, dice, bueno, si Dios me mandó eso, Dios va a hacer algo. Y Dios dice que suba al monte Carmelo, que ya va a pasar el tiempo de sequía. Así que vamos a subir al Carmelo. Y le manda una orden, o sea, le da una sugerencia, le da una orden a Acab, el rey Acab. Anda, sube, come y bebe. Tres cosas, le dice. Anda, sube, come y bebe. Le dice acá. Le proclama una palabra así, porque al mismo le dijo, mire, la primera vez cuando vino Ezequiel le dice, acá, vive Dios en cuya presencia estoy. O sea, lo que le digo, se lo digo en el nombre de Dios porque Él va conmigo y está conmigo. No lo digo por mí, lo digo en el nombre de Dios porque Él me mandó a decirlo. Que no habrá lluvia sino hasta que yo lo diga como profeta. Mire, tremenda la palabra profética en un hombre de Dios. O sea, la palabra de Dios que Dios da es poderosa en un hombre de Dios. O sea, importante, los hombres de Dios tenemos que de alguna manera asegurarnos que Dios nos habló.
para cuando uno tiene seguridad de que Dios le habló, lo puede decir con autoridad, lo puede decir con poder. Y de eso dependía la autoridad del mensaje y la vehemencia, la seguridad y la autoridad con que un profeta hablaba. Porque cuando el profeta era de Dios y hablaba y decía de verdad lo que Dios, se cumplía. Por eso Elías estaba bien seguro de dónde decía: si yo estoy en la presencia de Dios y vivo con Él y está conmigo, y Él me dio esta orden. Y él dijo que como profeta declarara que no iba a haber lluvia hasta que yo dijera, y así será. Y más le dice así. Y efectivamente, como era palabra de Dios en la boca del profeta, pues se cumplió la palabra. Por eso una de las cosas que tenemos que hacer los que servimos a Dios, y es la parte que más nos cuesta, es asegurarnos de que lo que Dios está diciendo, o lo que estamos hablando, lo que estamos predicando, es palabra de Él. Porque si es palabra de Dios, se va a cumplir. Y uno de los propósitos, uno de las autoridades, uno de la autoridad del mensaje profético es esa. Por eso siempre el profeta decía: dice Dios, en el nombre de Dios, Jehová dice así. Porque si Jehová lo dice, pues se va a cumplir. Si lo dice uno como hombre, un político, lo sea, pues uno lo puede dudar. Lo puede poner en duda, lo puede poner en reserva. Me reservo el beneficio de la duda si un hombre me dice. Pero si lo dice Dios, pues así será. Si lo dice Dios, se va a cumplir, porque la palabra de Dios tiene autoridad. Porque cuando Dios abre su boca, cuando Dios dice algo, declara algo, se cumple porque se cumple. Porque su palabra no pasará sin que se cumpla. O sea, no caerá a tierra. Entonces se restauró el altar. Ahora Dios lo manda a orar para que venga la lluvia. Y le dice con autoridad a Acab: hacía 3 años y medio no llovía, no caía una gota de lluvia. Y le dice: mire, Acab, sube, come y bebe, porque una grande lluvia se oye. O sea, declara: aún no venía lluvia, aún no había una nube, el cielo estaba azul, aún no se veía nada. Pero sin embargo, como Dios ya le había dicho lo que iba a hacer y lo que tenía que hacer Elías, declara una palabra. Es importante entender eso. Cuando hay un profeta de Dios, cuando hay certeza que es Dios que está hablando a través del hombre, a través del profeta, cuando es Dios que está hablando a través de su hombre, de su siervo, de su sierva, uno puede creer. Y él lo declara con autoridad. ¿Por qué? Porque el problema no es de uno como profeta. El problema ya es de Dios. Uno lo que tiene que asegurarse es que Dios hable. Porque si Dios habla, se cumple. Amén. Entonces, declara. Y dice, entonces acá subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Mire qué actitudes dos diferentes. Mientras la cabeza del pueblo sea el rey, andaba mal esa cabeza, ¿cierto? Muy mal esa cabeza. Se supone que el rey era la cabeza de un pueblo. Sin embargo, la cabeza, en vez de irse a orar porque Dios perdone, porque Dios restaure, porque Dios sane, porque Dios haga la obra, él solamente se sube allá porque, claro, era el rey, tenía en su palacio, tenía en su casa, tenía provisión, tenía en su lugar, en su castillo, tenía comida, provisión, agua y todo. Entonces, él solamente se despreocupa por el pueblo. Es una cabeza mal. Cuando una cabeza anda mal, anda despreocupado, anda desinteresado, no busca soluciones. La cabeza que anda mal no busca soluciones. Pero vemos que Elías hace todo lo contrario. El hombre de Dios no sube a comer. Elías sube a comer, a beber y a descansar. 3 cosas. Sube allá a su casa a comer y a beber. Pero el hombre de Dios, ¿qué hace? El profeta de Dios sube al monte Carmelo y se postra delante de Dios para orar. La pregunta es, en estos tiempos que estamos encerrados, ¿cuál ha sido tu actitud, cabeza? Padre, madre, familia, gente mayor, gente adulta, gente abuelos. ¿Le estamos dejando ejemplo a los hijos de oración? ¿Estamos reuniéndonos, convocando? A mí me gusta una cosa, le digo sinceramente. Aquí en mi casa me gusta que mi esposa, aunque a veces piense que no, pero me gusta que mi esposa sea la que convoque a hacer el devocional. Y es la que está apoyándome. A ver si de pronto estoy levantando un poco tarde. Ella, en esos tiempos me levanta un poco tarde. Me confieso. Pero ella va y dice, bueno, es hora de hacer devocional. Y qué bueno que ellos están haciendo, esperando. Me gusta eso. Me gusta que mi esposa, aunque a veces ella piensa que no, pero me gusta que ella lo haga. Que ella estimule a la familia
a reunirse a los hijos, vamos a cantar, vamos, usted dirige, usted canta, usted trae esto, trae. Eso me gusta, ¿sabe por qué? Porque está dando ejemplo, porque está incentivando. Pero no vemos a Acab incentivando al pueblo a buscar a Dios. Mire, Dios ya ha restaurado al pueblo, sin embargo, Acab seguía comiendo y bebiendo, seguía durmiendo, seguía allá. Qué bueno que los hermanos que a veces nos llaman, los pastores nos llaman para madrugar a orar, qué bueno. Y ojalá lo sigan haciendo, madrugar, llamarnos unos a otros para quizás a las 5 o las 6 de la mañana a orar. Así de que si me llaman a esa hora no me molesto. Me levanto, quizás me cuesta un poco, pero me levanto y oro. 1 hora, hora y media, y después que así lo hemos hecho. Así de que le animo en el nombre de Jesús. Las cabezas, los que supuestamente tienen más experiencia espiritual, los que tienen más conocimiento, los que tienen más autoridad en casa, padre, madre, familia. Ahora, si no es ninguno de ellos, entonces un hijo anime a los otros. No espere que sus padres lo animen, también anímese usted y motive a los otros. Pero es necesario tener la actitud de Elías. Mientras había sequía, ¿qué hacía el rey? La cabeza, ¿qué hacía? Subía a comer y a beber. Claro, porque él tenía todo. Sin embargo, no había gente que se dispusiera para hacer lo contrario. Mire, te hago esta pregunta, esta reflexión. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de confinamiento en casa, mi esposa me decía ayer que mi cuñada se sentía como si le hubieran dado la casa por cárcel, allá en Pereira, en Colombia. Tremendo, porque claro, uno se siente encerrado y que tiene que pedir permiso para sacar el perro 20 minutos, media hora, o para ir a comprar. Ayer tuve que pedir permiso para ir a comprar unas cosas y para poder ir a enviar algo a mi madre. Entonces, importante es entender que uno se siente en estos tiempos confinado, así como, la verdad que me preocupa eso. Sin embargo, ¿cuál es la actitud? Nos sentamos a comer y a beber, a solo mirar televisión. No, ¿qué hacemos? Yo sé que Dios da tiempo para todo. Yo no le critico cómo distribuye su tiempo. Ese es asunto suyo. Pero dice la Biblia que Dios nos da tiempo para todo. La pregunta es, ¿cómo estás distribuyendo el tiempo? Y si dentro de esa distribución del tiempo está subiendo al altar, subiendo al monte a orar. Dice que Elías subió al monte Carmelo, a la cumbre. Subió allá para estar a solas. Buscó su monte. Qué importante entender que en estos tiempos le invito a subir al monte, o sea, le invito a buscar de Dios, le invito a tomar un tiempo de comunión con Dios, le invito a tener un tiempo de oración. Si quiere que las cosas cambien en tu familia, si quiere que las cosas cambien en tu vida, si queremos que las cosas cambien en nuestra nación, en este mundo, en la iglesia, si queremos que las cosas cambien en nuestra vida espiritual, en nuestra vida económica, en nuestra vida familiar, si queremos que las cosas cambien en nuestra vida personal y en la vida espiritual, y queremos que esta situación que está afectando nuestra vida, la iglesia, el país y el mundo, queremos que cambie, necesitamos entender que tenemos que tener la actitud de Elías, subir al monte. Subir al monte significa tomar tiempo para oración. Los profetas siempre tenían un monte de oración, un monte donde se subían a orar, donde apartaban a orar, donde se apartaban para buscar la presencia de Dios. Le invito en esta hora en el nombre de Jesús que todos, y me incluyo, necesitamos subir al monte, necesitamos postrarnos delante de Dios si queremos que la lluvia vuelva, si queremos que la bendición de Dios, la lluvia representa bendición, representa prosperidad. Para el pueblo de Israel, cuando no había lluvia venía ruina, pero cuando venía lluvia había cultivos, había producción, había alimento, había cementera, había cosecha y había bendición de Dios, había prosperidad. Si queremos que Dios cambie esta situación, si queremos que la situación cambie en tu familia, cambie en tu hogar, cambie en tu casa, si queremos que las cosas cambien, necesitamos subir al monte, postrarnos y buscar de Dios. Es cierto que tenemos libertad y distribuimos el tiempo para comer, para tantas cosas en casa, para divertirnos, para estudiar, para tantas cosas. Aquí en la casa se distribuye el tiempo de muchas maneras, pero también hay que darle tiempo a Dios. También hay que subir al monte, también hay que subir al Carmelo, al lugar, postrarnos y clamar a Dios. Necesitamos que Dios traiga un cambio a nuestras naciones, que necesitamos que Dios traiga un cambio en la iglesia. La iglesia necesita cambiar, la iglesia necesita. Me gustó en estos días que miré un video que en el Brasil la iglesia está orando en las calles, la gente se sale de los vehículos y se postra de rodillas a orar. ¡Qué bueno! Eso está provocando esta situación, gloria a Dios, y esta situación difícil de pandemia está provocando eso, gloria a Dios, porque el propósito de Dios se está cumpliendo, porque Dios está trayendo avivamiento a las naciones, está trayendo avivamiento. ¿Por qué? Porque de una u otra manera Dios nos tiene que hablar. Ahora, le invito, ¿cuál es la actitud? La reflexión es esta: ¿cuál es la actitud en este día, en estos días?
Estamos en casa en cuarentena o como dice mi hija, o en comentena. Es cierto que tenemos que alimentarnos, es cierto que tenemos que comer, es cierto que tenemos que distribuir el tiempo, de distraernos también. Recuerden, Dios da tiempo para todo, para comer, para dormir, para descansar, para distraernos, para estudiar, para trabajar, para tantas cosas. Pero también seamos buenos administradores del tiempo y saquemos tiempo para subir al monte, para postrarnos delante de Él y pedir por las naciones, pedir por la familia, pedir por los hogares, pedir por la familia, por tantas cosas que se necesitan en este tiempo pedir. Si queremos que la lluvia vuelva, si queremos que la bendición de Dios vuelva, que haya un avivamiento en nuestras vidas, que haya un avivamiento en la iglesia, en el pueblo, en las naciones, necesitamos tomar tiempo para Dios, necesitamos restaurar el altar familiar y buscar la presencia de Dios. Necesitamos subir al monte y postrarnos delante de Él y no desmayar y clamar hasta que la situación cambie. Dice la palabra que Elías le dijo, sube al criado, aquí así el criado, ya, sube a su criado. Debería ser Eliseo, ya en este tiempo estaría trabajando casi cercano. Pero le dice a su criado, sube al monte, sube, que una grande lluvia se oye. Y el criado sube y no ve nada, ve el monte y ve al mar, porque el Carmelo mira al mar Mediterráneo. Y no ve nada, no veo nada. Y Elías sigue postrado. En otra palabra, esa actitud. Esté postrado, clame, ore y mire, ore, levántese y mire, y si no pasa nada, siga orando. Mire la actitud de este hombre de Dios. 7 veces oró y clamó. O sea que la situación, Elías oró, clamó cuantas veces sea necesario. Hay que orar y clamar, estar orando y levantar el rostro a ver qué pasa. Si no pasa nada, sigamos orando, sigamos creyendo, sigamos postrados hasta que las cosas cambien. La invitación es que no cambia, siga orando. Si la situación en su casa no cambia, siga orando. Ore y mire, ore y mire. ¿Por qué? Porque en algún momento aparecerá una pequeña nube. Dice la palabra que cuando a la 7ª vez apareció una pequeña nube, como la palma de la mano. Y Elías dijo, bueno, si es pequeña, esa nube va a ser grande. Ya Dios me dio la señal. Así que gloria a Dios. Y empezó a alabar a Dios y dio una palabra profética. Le dice, ahora dígale a Acab. Vaya, le dice el criado, vaya, dígale a Acab, unce tu carro, corre, avanza que vas para Jezreel, para el sur, para que la lluvia no te ataje. Mire, ya cuando Eliseo vio la señal, dijo, bueno, ya Dios empezó, ahora sí, gloria a Dios, y ahora hagamos lo que tenemos que hacer. Y se va para el lugar de su destino. Sin embargo, le entendemos, en el nombre de Dios, le hago un llamado. ¿Cuál es la actitud? Ya para terminar, que me están acosando por el tiempo. Así de que, mire, ¿cuál es la actitud tuya en este tiempo, en casa? La actitud de Acab, de comer y beber, descansar, engordar. Es cierto, hay tiempo para todo. O la actitud del hombre de Dios, de Elías. Elías subió al monte como prioridad. Él podía también haberle dicho lo mismo. Bueno, si Dios dijo que va a hacer algo, lo va a hacer. Pero no. Él no descansó hasta que vio el cumplimiento de la palabra. O sea, usted y yo, con nuestro clamor y nuestra oración, hacemos que las cosas cambien. Cuando hay un pueblo, cuando hay hijos de Dios, cuando hay una familia, si quiere que las cosas cambien en familia, entremos en un periodo de oración, entremos en un periodo de clamor, entremos en un periodo de búsqueda de Dios y oremos y miremos y levantemos el rostro y volvamos a inclinarnos hasta que Dios cambie las cosas, hasta que Dios nos dé una señal. La nube pequeña que parecía la palma de una mano fue la señal de que Dios ya iba a responder, de que ya la lluvia venía. Y a partir de ese momento, cuando Elías tuvo la señal, ya glorificó a Dios y empezó a hacer otras cosas. Así que le animo en esta hora. Yo no sé cuál sea la situación que estás pasando en familia, económica, material, de salud. No sé cuál sea la situación de su matrimonio. No sé cuál sea la situación de su hogar. Pero si quiere que las cosas cambien para bien, si quiere que la lluvia de Dios, la lluvia de bendiciones llegue a su vida, le animo en este día en el nombre de Jesús que tome la actitud del hombre de Dios. De clamar, de buscar de Dios, de avivarse, de buscar la presencia de Dios como prioridad. Y verá que las cosas cambian. No tome la actitud de Acá se subió a comer y a beber y a descansar y a disfrutar de su casa, no más. En este tiempo de cuarentena, de confinamiento, de encierro social, ¿cuál es la actitud? Le hago la invitación a que reflexionemos como hijos, a que reflexionemos como pueblo.
Solamente nos dedicamos a comer y a mirar televisión, a jugar videos, juegos. ¿A qué nos dedicamos? ¿Y qué prioridad estamos dando a Dios? ¿Está leyendo la palabra? ¿Cuántos libros has leído de la Biblia estos días? Yo me salvo porque, gracias a Dios, me gusta leer la Biblia. Sin embargo, le hago esa pregunta en el nombre de Dios. No soy yo que se la hace el Señor en esta hora a través de su palabra. ¿Cuál es la actitud? Si queremos que las cosas cambien en nuestra vida, tenemos que tomar la actitud, dejar la actitud de Acab y tomar la actitud de Elías. Subir al monte, postrarnos, rollar, clamar, avivarnos, restaurar el altar familiar, restaurar el altar personal delante de Dios y clamarle a Dios hasta que la situación cambie. Así como Jacob dijo: Señor, no te suelto allá en Peniel, no te suelto hasta que me bendigas. Sabe que en esta hora es bueno subir al altar, subir allá al monte tuyo. Yo no sé cuál sea tu monte, tu cuarto, tu terraza, tu patio, pero te invito en el nombre de Jesús. Cuando yo he tenido situaciones difíciles en mi vida, solo las he visto cambiar cuando con familia y personalmente me he postrado, he llorado, he clamado y no he cesado hasta que Dios ha hecho. ¿Sabe qué? Es la única manera, si queremos que la lluvia vuelva, la lluvia de bendiciones, la lluvia de avivamiento, la lluvia de gracia, la lluvia espiritual y la lluvia de prosperidad en tu vida, en tu familia. Te invito en esta hora, en el nombre de Jesús, a que subas al monte y clames a Dios. Tú harás la diferencia, como familia, como personas, como hermanos. Si queremos que las cosas cambien, ahí está la palabra. ¿Cuál actitud vas a tomar? La de acá, de comer, beber, descansar, dormir, engordar, o la actitud del hombre de Dios, de la mujer de Dios. Postrarse, subir al monte de oración, postrarse, clamar y clamar 7 veces, dice la palabra, hasta que vio una señal. Te invito a eso si queremos que las cosas cambien en esta hora. Si queremos que Dios cambie la situación del mundo, que traiga salvación, que traiga reconciliación, que traiga avivamiento a la iglesia, necesitamos las cabezas, los pastores, los siervos, los hijos de Dios, los padres de familia, todos como iglesia necesitamos que Dios traiga un avivamiento, pero no vendrá si no nos subimos al monte y clamamos y le decimos: Señor, avívanos, restáuranos, reconcílianos, perdona a tu pueblo, Señor, y levántanos, Señor, en victoria, Señor. Necesitamos que cambie, porque mire, se anuncia como más o menos que esta situación así calculada, más o menos 2 años para que se estabilice y vuelva a la normalidad casi anterior, aunque parece que no va a volver. Entonces, ¿será que 2 años vamos a pasar esto? No, si queremos que las cosas cambien antes, necesitamos subir al monte. Así que le dejo esta palabra en este día en el nombre de Jesús, para gloria de Dios y para bendición de su vida. ¿Cuál actitud tienes y cuál vas a tomar? ¿Vas a seguir en la actitud de Acab o en la actitud de Elías? Vamos a orar en el nombre de Jesús, que bendiga su vida a través de su palabra. Padre, te damos gracias por este tiempo de meditación en tu palabra, este tiempo de gracia, esperando que tu palabra corra y sea glorificada a través de ella tu nombre, Señor, y sea bendecido y edificado tu pueblo y tus hijos, Señor. Perdona, Dios mío, si hemos tenido la actitud de acá, de solamente dedicarnos en casa a comer y a beber, a distraernos, a jugar y quizás a muchas otras cosas, y hemos perdido el tiempo. Ahora, Señor, permítenos aprovechar el tiempo y administrarlo bien. Que la casa se convierta en un altar restaurado, un altar familiar restaurado de bendición. Que cada día podamos sacar tiempo para orar, para buscar tu rostro, para alabar, para glorificar tu nombre, para edificarnos la palabra. Y después haremos otras cosas, Señor. Permítenos, Dios mío, disciplinarnos. Permítenos, Dios mío, de la gloria, levantarnos temprano, porque nos cuesta, porque la verdad nos cuesta, Señor. Pero si podemos disciplinarnos, danos la capacidad, danos el querer como el hacer, Dios mío, para hacerlo en el nombre de Jesús. Y bendice en esta hora a la familia. Que venga una lluvia espiritual. Restaura el altar familiar de los hogares, de las familias, de las casas. Restaura la familia espiritualmente. Y restaura la vida social, la vida económica, la vida de salud, la vida de sanidad, la vida de todo tu pueblo, la vida matrimonial. Dios mío, restaura en este tiempo, Señor. Las cosas cambiarán y la palabra lo dice cuando clamamos, Señor. Y danos señal de lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Te alabamos, bendecimos tus hijos en las naciones, Dios. Y que hoy haya un cambio en la mente y en el corazón de tus hijos a través de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor.
Amén y amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.